En el día de hoy, el apóstol Josué Joaquín Lambraña nos estará compartiendo algunos aspectos relacionados con el gran avivamiento mundial. Escuchemos lo que tiene para decirnos y posteriormente le voy a formular algunas preguntas relacionadas con el tema. Por la gracia del Señor, desde hace algunos años en mi vida cristiana he recibido algunas revelaciones, las cuales he tenido el cuidado de plasmarlas en algunos de los libros que he publicado. Y es así como hoy, por ejemplo, desde hace unos 9 años, he podido ya ver plasmadas algunas de estas revelaciones en un libro que se llama El Manual del Avivamiento Mundial, en donde damos a conocer lo que el Señor ha dispuesto respecto a estos últimos tiempos, relacionados con la manifestación del anticristo y también relacionado con el gran avivamiento mundial. Sabemos que el anticristo, de acuerdo a la segunda carta a los tesalonicenses, se manifiesta precisamente en el momento en que se produce una apostasía general. Y hoy con asombro vemos que esa apostasía se está dando de una forma asombrosa a nivel mundial. Y vemos cómo un amplio sector del pueblo evangélico está prácticamente apostatando de la fe al abrazar con entusiasmo lo que se conoce con el nombre de ecumenismo, que no es otra cosa que un engendro diabólico para llevar millones de personas al infierno. Entonces la Biblia dice claramente que el anticristo se manifestará, pero antes debe manifestarse la apostasía, debe darse la apostasía, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. De manera que bajo la guía del Espíritu Santo me di a la tarea desde hace unos 3 años de, como decía, de plasmar esa serie de revelaciones en un libro que, bueno, consta de 2 tomos, ya los he publicado desde diciembre del 2012, y allí están precisadas las pautas, lo que Dios ha determinado exactamente de qué es lo que hay que hacer para lograr el gran avivamiento mundial. Porque aparejado con esto de la manifestación del anticristo y del nuevo orden mundial que todo el mundo sabe que ya está en acción, Dios va también a impulsar el gran avivamiento mundial. Entonces, para lo cual pues la iglesia debe prepararse, porque esto corresponde nada más ni nada menos que a la fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta de la cosecha final. Sabemos por la escritura que los israelitas celebraban 3 grandes festividades, que la primera festividad era la Pascua, la cual tuvo cumplimiento con la venida de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. La segunda festividad tiene que ver con el Pentecostés, que se cumplió precisamente con la venida del Espíritu Santo para tomar el control de la iglesia de Jesucristo. Y la tercera festividad es la fiesta de los tabernáculos o de la cosecha final, que es la que ya está dándose en sus inicios para llegar a todas las naciones, porque el Señor quiere sin duda recoger todas las almas que están para salvación en todas las naciones. Entonces, como decía, para esto la iglesia cristiana debe prepararse, la iglesia cristiana evangélica debe prepararse para responderle al Señor por esa gran cosecha. Uno de los puntos claves que yo recalco en este libro es que cada creyente debe procurar alcanzar la imagen de Cristo, la estatura de Cristo, la plenitud de Cristo. Eso es algo que Dios persigue, lo encontramos claramente establecido en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 29, donde dice que nosotros hemos sido destinados a alcanzar la estatura de Cristo, la imagen de Cristo. Y en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo dice que él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en cada uno de los Gálatas. Entonces, sin duda, pues, nosotros hoy como cristianos evangélicos, que nos ha tocado vivir el cumplimiento de los tiempos, entonces nos corresponde alcanzar esa estatura, esa imagen de Cristo. Y para lo cual debe ser levantado el tabernáculo de David en cada uno de nosotros, en conformidad a lo establecido en el libro de Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, y el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde se habla claramente
de que la imagen de Cristo, que el tabernáculo de David tiene que ser levantado en cada uno de nosotros. Entonces, dice la Escritura que Cristo será retenido por el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas. Entonces, sin duda, pues la restauración que tiene que darse al levantarse el tabernáculo de David en cada uno de nosotros, esa restauración no persigue otra cosa que formar esa imagen de Cristo, formar la imagen de Cristo, levantar esa imagen de Cristo, ser portadores de la gloria del Señor, portadores de la presencia, del poder, de la gloria de Dios donde quiera que vayamos. Porque, como decía el apóstol Pablo, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. La iglesia de Jesucristo tiene que buscar, a como dé lugar, ese poder que está precisamente en el Espíritu Santo. Porque el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino para quedarse en la tierra, en persona, al frente de la iglesia de Jesucristo, para conducir la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Apóstol, hoy se habla mucho de avivamiento en todo lugar, pero existe confusión al respecto. Prácticamente nadie sabe qué es realmente el avivamiento. ¿Qué nos puede decir usted qué es avivamiento? De acuerdo a las revelaciones fidedignas que nosotros hemos recibido del Señor, concretamente del Espíritu Santo de Dios, el avivamiento no es otra cosa que restauración. Avivamiento es, como decía en la parte introductoria de este tema, alcanzar la estatura de Cristo, la plenitud de Cristo en cada creyente. Esa es la voluntad de Dios hoy. Avivamiento entonces no es lo que algunas personas están viendo y denominando como avivamiento. Por ejemplo, que la gente caiga al piso tocada por el poder del Espíritu Santo, o que reciban milagros o liberaciones asombrosas, o que sean prosperadas económicamente. Estas son facetas del avivamiento, son una parte del avivamiento, porque el avivamiento implica restauración en 7 áreas, y esas áreas son precisamente el área del espíritu, el área del alma, el área del corazón, el área de la mente, el área de dones y ministerios, el área de física y el área de la restitución económica. Son 7 áreas inmanentes al hombre. Esas 7 áreas tienen que ser restauradas. Al ser restauradas en cada cristiano, entonces sencillamente se produce el avivamiento en cada persona, porque el avivamiento es particular, el avivamiento es en cada persona, y esa persona, al ser portadora de la imagen de Cristo, donde vaya, obviamente que va a llevar el avivamiento, va a manifestar el avivamiento. Entonces, sin duda, lo que la gente, particularmente lo que el pueblo cristiano en este momento está entendiendo como avivamiento, no es un avivamiento pleno, no es un avivamiento total. El avivamiento está produciendo en algunas áreas, en algunas facetas, pero no en las 7 áreas que el Señor quiere que se produzca. De manera que yo creo que ya es tiempo de ir aprendiendo qué es lo que el Señor quiere, qué lenguaje quiere que manejemos, qué actitudes debemos tomar frente a lo que Él quiere hacer en esta época. De acuerdo a su respuesta, ¿se puede afirmar entonces que hoy en día no se ha dado un verdadero avivamiento? No podemos, como decía, catalogar de verdadero avivamiento lo que estamos viendo. Si la gente cae al piso, si la gente recibe un milagro, si la gente es liberada de demonios, si eventualmente es prosperada económicamente, no puede llamarse como gran avivamiento, porque el verdadero avivamiento es restauración. Entonces, la restauración implica, como decía, alcanzar la estatura de Cristo, la imagen de Cristo, para ser portadores de su presencia, de su poder y de su gloria donde quiera que vayamos. ¿Se puede afirmar entonces que el mover espiritual que hubo en tiempos de Jesús, en los días de Jesús, mejor dicho, tampoco fue un avivamiento? No, en el sentido lato de la palabra, en el sentido de las revelaciones que el Señor nos ha dado, no puede catalogarse como verdadero avivamiento. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, habla la Escritura que a Cristo lo seguían multitudes. Él multiplicó los alimentos para muchos seguidores de Él que los seguían a todas partes, al desierto, a todo lugar.
y habla la Biblia de multitudes. Muchos lo buscaban para ser sanados de diversas enfermedades, para ser liberados, etc. Pero fíjate que el día de Pentecostés, la Biblia dice que no había sino 120 en el aposento alto. Entonces la pregunta es, ¿qué se hicieron ese resto de personas? ¿Dónde estaban? Pues la respuesta es que no fueron restauradas. No alcanzaron a ser restauradas. Había 120 en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Pero ese resto de personas, después que Cristo muere, esas multitudes desaparecieron. Entonces, si hubieran estado restauradas en el sentido de que habla la Biblia para esta época, esas personas hubieran perseverado en la fe. Entonces, ¿por qué no se produjo la restauración para ese mundo de personas, esa multitud de gente para esa época? Pues pienso que no era el momento, porque claramente en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 21, la Escritura dice que Jesucristo será retenido en el cielo hasta que sean restauradas todas las cosas. Entonces, el mover espiritual que hubo en Rochester, en Nueva York en 1830, en Hawái en 1835, en Calle Fulton en 1857, en la India en 1899, en Gales en 1904, en Corea en 1905, en la calle Azusa y Manchuria en 1906, y en Indonesia en 1965, tampoco fueron verdaderos avivamientos. No fueron verdaderos avivamientos, porque es que lo que sucedió en esas diferentes épocas de que tú hablas, sencillamente se debió a un mover especial del Espíritu. Lo que sucedió es que durante épocas la iglesia caía en un letargo espiritual, en un marasmo espiritual, y los dones dejaban de ser ejercidos en la iglesia. Y de un momento a otro a alguien se le ocurría buscar del Espíritu Santo, meterse fuerte con la obra del Espíritu de Dios, y de un momento a otro los dones y ministerios empezaban a manifestarse de una forma gloriosa. Entonces es lo que sucedió en los distintos moveres espirituales que hubo, particularmente en Azusa y en el último avivamiento o último mover espiritual que hubo en Indonesia en 1965. Sencillamente fueron personas que se dedicaron a buscar del Espíritu de Dios, y los dones empezaron a manifestarse que estaban apagados. Por ejemplo, dones que estaban apagados como el don de lenguas, el don de la profecía, el don de milagros, los dones de sanidades, empezaron a manifestarse en la iglesia. Entonces la gente pensaba que se trataba de un avivamiento, pero vuelvo a decir, eso no es el avivamiento verdadero, es una parte del avivamiento, porque implica, tiene relación pues con una de las áreas, o con 2 o 3 de las áreas, de las 7 áreas de que nos ha hablado el Señor. Que las vuelvo a repetir, las áreas que tienen que ser restauradas en cada creyente para alcanzar la estatura de Cristo son el área del espíritu, el área del corazón, el área del alma, de la mente, de los dones ministerios, el área física y el área de la restitución económica. El libro que usted escribió sobre avivamiento, que consta de 2 tomos, ¿por qué se llama el manual del avivamiento y no solamente manual? Interesante esta pregunta, porque es que la verdad es que yo, y bueno, esto lo digo con mucho temor y mucha reverencia, y bueno, con mucho respeto delante de mis consiervos, pero la verdad es que yo le había colocado inicialmente Manual del Avivamiento Mundial. Y un día el Señor me habló respecto del título del libro. Me dijo, el libro se va a llamar El Manual del Avivamiento Mundial. No es manual del avivamiento, me dijo, es el manual. Entonces, pues eso me hizo recapacitar y obviamente cambiarle el título en obediencia a lo que el Señor me estaba diciendo. Así que tengo entendido que el manual es algo totalmente diferente a lo que es simplemente manual. ¿Hay conocimiento de algún libro similar a este en el mundo? Pues que yo sepa, no. No sé de ninguna otra obra que específicamente hable en términos tan precisos de las diferentes pautas y condiciones que el Señor quiere que se lleven a cabo en este momento para que se realice el gran avivamiento mundial. El Señor siempre ha actuado así. Él conserva revelaciones para ciertas personas, las escoge para ciertas personas, sus revelaciones, y se las da. Y con la obligación, con el deber de darlas a conocer.
Por ejemplo, lo que el Señor le reveló a Pedro no se lo reveló muchas veces a Pablo, no, tampoco se lo reveló en los mismos términos a Juan, aunque lógico había algunas revelaciones que coincidían, lógicamente, porque el autor es uno solo, el Espíritu Santo. Pero sin duda Dios nunca da su revelación, toda su revelación a una sola persona. Sería absurdo que una sola persona de carne y hueso manipulara todas las revelaciones de Dios. Entonces Dios, en su misericordia, le plació darnos esta serie de revelaciones para que nosotros las diéramos a la publicidad, para que nosotros las publicáramos, y efectivamente en 3 años pudimos escribir una obra que alcanza casi 800 páginas, publicada en 2 tomos, y vemos que realmente es maravilloso lo que está escrito allí, porque es lo que Dios quiere, así consideramos nosotros que es lo que Dios quiere que nosotros los creyentes a nivel local, regional, nacional y mundial implementemos para poderle cumplir a Él con la cosecha mundial de almas, que es lo que el Señor espera que se lleve a cabo en esta época. ¿En dónde o cómo podemos conseguir el libro del manual del avivamiento? Bueno, el libro ya está impreso, está en 2 tomos, como decíamos, pero también lo pueden bajar de internet, está en línea, tenemos nuestra página web y allí las personas pueden acceder a esa página. Podrán bajarlo, a veces les suministra un código y ellos podrán bajar el correspondiente libro. De todas formas, el deseo nuestro y hemos entendido que el deseo del Señor es que esa obra la conozca todo creyente a nivel mundial, por lo menos todos los que tenemos algún interés en la cosecha mundial de almas, en el avivamiento mundial, porque hay mucha gente que en este momento está a la expectativa, están interesadas en conocer sobre el avivamiento, en saber de qué se trata, cómo se empieza, qué hay que hacer, a quién hay que acudir para mayores conocimientos. Bueno, la gente simplemente lo que uno observa en este momento es una expectativa, pero no hay una obra concreta, completa, que diga el avivamiento es así, así, así. Entonces, para la gloria del Señor, debo decir que este libro contiene las pautas precisas, página por página. Se habla exactamente de cuál es el derrotero que la iglesia debe tomar en este momento para llevar a cabo el gran avivamiento mundial. Me perdonan los hermanos, no estoy hablando con jactancia, no estoy hablando con prepotencia, sencillamente estoy hablando de algo que es perentorio que la iglesia conozca, que la iglesia sepa. La iglesia no puede seguir ignorando en qué consiste el gran avivamiento mundial, porque ya es tiempo de que todo creyente esté debidamente empapado de cuáles son los pasos a seguir para que la cosecha mundial de almas se dé a la manera de Dios. ¿Es necesario que toda la iglesia del Señor se involucre en el avivamiento? Sin duda, porque es que la iglesia del Señor es universal. Entonces, prácticamente en todos los países del mundo hay creyentes, y para la cosecha mundial de almas, pues en todas las naciones tenemos que involucrarnos en el avivamiento. Ese avivamiento obviamente hay que llevarlo a cabo con guerra espiritual. Ese avivamiento hay que llevarlo con la fe fija en el Señor, en sus palabras, lo que le establece la Escritura. Por ejemplo, la Biblia dice que en los postreros tiempos el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. También ha prometido el Señor que la tierra toda será llena de su conocimiento como las aguas cubren el mar, que la tierra toda será llena de su gloria como las aguas cubren el mar. Entonces, pues la iglesia debe moverse en esa fe, tiene que creerle a Dios. Dios ha prometido hacerlo y lo va a hacer, porque entre otras cosas dice la Escritura que la mano extendida de Dios nadie la hace retroceder, y lo que Él determina hacer nadie lo puede estorbar. Entonces, pues sin duda la iglesia tiene que mundialmente llegar a un estado de unanimidad, porque son presupuestos un presupuesto fundamentalísimo que se necesita para llevar a cabo el avivamiento mundial. Ya no más división, ya no más facciones por todas partes, ya no más fraccionamiento de la iglesia. Lo que ahora se necesita es unanimidad. Como en el día de Pentecostés, la Biblia dice que el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, unánimes. La unanimidad corresponde a la unidad perfecta. Entonces, yo considero que si entre los 120 hubiera habido alguien que no hubiera estado unánime con lo que el Señor iba a hacer, con toda seguridad el Espíritu Santo no hubiera podido venir. Entonces, yo sé, entre otras cosas, que es muy difícil
que todos nos coloquemos bajo un espíritu, bajo un mismo sentir, un mismo parecer, pero la iglesia tiene que llegar a ese punto de una unanimidad o de una unidad perfecta a fin de poderle responder al Señor, porque es que se trata de eso. El Señor nos ha encomendado una misión, y es la de alcanzar las naciones para Él. Y para poderlo hacer, la iglesia tiene que declinar su egocentrismo, su egoísmo, tiene que morir al yo, tiene que permitir que el Espíritu Santo tome las riendas de la iglesia del Señor, porque en muchos lugares el Espíritu Santo ha sido desterrado de los púlpitos y el hombre se ha apropiado indebidamente de la obra del Señor en la tierra. Entonces hay que cederle lugar al Espíritu Santo para que sea Él el que finalmente conduzca el gran avivamiento mundial, para que de esa manera la fiesta de los tabernáculos se dé en todos los rincones de la tierra. ¿Qué se debe hacer o qué debemos hacer para participar del avivamiento mundial? Bueno, el Señor nos habló específicamente, o la Biblia específicamente nos habla de tres perfecciones. Son grados de perfeccionamiento. El primer grado de perfeccionamiento es en el amor. La Biblia dice que tenemos que ser perfeccionados en el amor. La perfección en el amor conduce a la perfección de la unidad, que es la unanimidad, de la cual Jesucristo habló. Él dijo que fuéramos perfectos en unidad, así como Él y el Padre eran uno. Y la otra perfección es la que habla de la santidad. Nosotros tenemos que ser perfeccionados en santidad. Cumplidas esas tres etapas o esos tres procesos, digamos, es como nosotros podemos realmente llegar a un punto de poderle responder al Señor por el evento mundial. Porque la iglesia, cumplidos esos tres procesos, entonces quiere decir que si cada persona cumple esos tres procesos, quiere decir que ha alcanzado la imagen de Cristo, ha alcanzado la estatura de Cristo. El fruto del Espíritu Santo va a ser una realidad en esa persona. Va a ser una réplica de Cristo. Así como Cristo es una réplica del Padre, nosotros también tenemos que ser una réplica de Cristo. Estoy hablando del Cristo hombre. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de ese Cristo hombre, restaurados absolutamente en las 7 áreas para el avivamiento, para la cosecha mundial de almas. Entonces, en síntesis, ¿qué es restauración? ¿Qué significa restaurar? A ver, restaurar es volver a la primera imagen, es volver al primer estado. Por ejemplo, cuando se habla de restauración de la imagen de Cristo, quiere decir que nosotros tenemos que ser como fue Cristo, Cristo hombre. Y tenemos que ser como fue el primer Adán. O sea, dice la Biblia que el primer hombre, es decir, da a entender, no es que lo expresa claramente, pero da a entender que el primer hombre no se enfermaba, el primer hombre no sufría de necesidades económicas, el primer hombre era armónico en todas sus áreas, no había desorden en ninguna de sus áreas, no enfermaba, no había muerte, no había necesidad de nada, o sea que tenía abundancia de todo, espiritualmente mantenía su comunión con Dios, era un hombre perfecto, porque el primer hombre fue creado perfecto, perfecto porque fue creado a la imagen de Dios. Pero cuando el primer hombre peca, cuando el primer hombre cae, esas áreas que habían sido creadas en plena armonía se desarmonizaron. El área física se desarmonizó, el área económica se desarmonizó, la parte emocional se desarmonizó. Todo en el hombre tuvo como resultado, a partir de ese momento, un desorden. Se produjo un desorden en el ser humano. Cuando Cristo viene, dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo era un hombre perfectamente restaurado, no porque hubiera tenido necesidad de restauración, sino sencillamente porque en Él todas las áreas estaban totalmente restauradas. Entonces, cuando la Biblia habla en Romanos 8:29 que nosotros tenemos que alcanzar la imagen de Cristo, la estatura de Cristo, se refiere a eso precisamente. La restauración es ese proceso que nos lleva a la primera etapa, o sea, al primer estado. Al estado que tenía Adán antes de la caída y el estado que tuvo Jesucristo. La Biblia no dice en ninguna parte que a Jesucristo en alguna ocasión le faltó algo para su subsistencia, que en alguna ocasión hubiera enfermado, que en alguna ocasión Él hubiera tenido problemas de orden espiritual, de falta de comunicación con Dios. O sea que todos sus estados, las diferentes áreas en Cristo siempre estuvieron totalmente restauradas. Sus emociones, por ejemplo, nunca fueron desarmonizadas. Todo en Cristo era perfecto. Entonces, cuando la Biblia habla de que debemos alcanzar la imagen de Cristo,
Entonces se refiere a eso, que nosotros tenemos que ser restaurados porque nacemos perteneciendo a una raza caída. Entonces tenemos que ser restaurados en esas 7 áreas, alcanzar la imagen de Cristo. Entonces es cuando nosotros vamos a ser portadores legítimamente de la presencia, del poder y de la gloria de Cristo donde quiera que vayamos. De esa manera, entonces, sin duda, pues o pienso yo, es la forma, es la manera establecida por Dios para alcanzar a toda persona que está destinada a salvación, alcanzarla en todo lugar de la tierra. Bueno, en el momento ya no tengo más preguntas, pero agradecemos bastante las aclaraciones que nos ha dado respecto a lo que es el avivamiento mundial. Igualmente invito a las personas que van a ver este video, o que están viendo en este momento este video, que escriban preguntas, que las escriban y nos las hagan llegar, para que usted posteriormente las responda y les aclare, les quite esas dudas que tengan respecto a lo que es el avivamiento mundial. Igualmente los invito a que lean este libro, muy bueno me parece, este libro que está dividido en 2 tomos, para que se dé esta restauración en todo el mundo. Sí, sin duda, nosotros pues, el Señor nos ha mandado a una misión especial, nos ha escogido para algo especial y con mucho ahínco, con mucha entrega, con mucha devoción, vamos a cumplir el Señor. Es el mayor propósito en nosotros, no partir de esta tierra antes que Cristo cumpla su propósito en mí y en todos los hermanos que estamos empeñados en esta gran obra. De manera que muchas gracias por esta entrevista y bueno, yo aspiro a que, como tú decías, cada persona que vea este video, que ojalá se interese legítimamente por encima de todo, cumplirle al Señor, cumplir por la misión que Él nos dio, de ir a las naciones y ganarlas para Él.